Y es importante usar las plantas nativas también, por esto que hablamos de que tienen más capacidad de sobrevivir en las épocas desfavorables, ¿sí? No necesitan que las personas, que los seres humanos le incorporen protección, por ejemplo, con un invernadero o con ponerle una tela contra la helada o adaptarles un riego, ¿sí? Son plantas que si usamos las plantas nativas va a ser mucho más fácil el mantenimiento de ese jardín. Con respecto a las plantas de interior, se emplean plantas en la ornamentación de los espacios interiores, por ejemplo, en los hogares, en los comercios, se usan mucho en las entidades públicas, y las plantas estas no son capaces de sobrevivir en climas externos. ¿Por qué? Porque generalmente las plantas en su lugar natural son de climas tropicales, por eso tienen grandes hojas, son muy vistosas, muy bonitas, pero si nosotros las dejamos al aire libre, van a morir si las traemos acá a estos climas fríos de Neuquén, por ejemplo. Entonces, por eso se las llama plantas de interior, pero en su lugar natural, donde crecieron naturalmente las plantas, generalmente son lugares tropicales o subtropicales, donde los climas apenas tienen diferencias, variaciones estacionales, y generalmente tienen grandes condiciones ecológicas a lo largo de todo el año. Tienen suelos bien drenados, con mucha materia orgánica. Bueno, le dan todas las condiciones a esas plantas para que crezcan, pero en nuestros lugares las tenemos que tener adentro de la casa porque los climas externos no son favorables para su crecimiento. Hay que tener mucho cuidado con los calefactores, porque, ¿qué pasa? El calefactor, en esta época de frío, nosotros prendemos el calefactor adentro de nuestra casa, nos da el calor que la planta necesita, porque piensen que en zonas tropicales las plantas más o menos tienen la temperatura que nosotros ahora tenemos gracias al calefactor, pero también seca el ambiente. Entonces, es bueno tener a mano yo tengo un pulverizador con agua y las pulverizo a diario. Todos los días les echo una pulverizada, en lo posible a veces hasta dos veces por día, y así les doy la humedad que tendrían en su lugar de origen, ¿sí? Igual que, por ejemplo, en la tierra, el sustrato que voy a tener en las macetas de las plantas de interior. Es importante que ustedes se trasladen al lugar de origen de la planta, que es un lugar boscoso, donde tienen mucha materia orgánica, donde tienen mucha humedad en la tierra, pero no está encharcado, ¿sí? Porque hay humedad, no está inundado. Entonces, imagínense que esa es el sustrato que esas plantas de interior van a necesitar. Necesitan materia orgánica, necesitan humedad diaria y necesitan humedad en el ambiente. Entonces, si ustedes se encargan de tener una maceta con tierra bien suelta, que tenga materia orgánica, que se mantenga húmeda pero no encharcada, y rociarla con un rociador para darle humedad, van a tener plantas hermosas en esta época del año en el interior de sus casas. Así que se los recomiendo.